Hola, saludos y bienvenidos a mi canal de música. También hablo de cine, también hablo de literatura. Hoy hablo de música porque hoy acabo la serie de 4 vídeos de la lista que se publicó en la revista británica Q Magazine de los mejores discos de todos los tiempos. Bueno, a fecha de hoy, 1998-2026, los mejores discos publicados en el siglo XX para mí, porque la lista acaba en 1997. Eh, Hasta ahora he repasado los discos que quedaron en las 75 últimas posiciones y ya llegamos al top 25 sobre los que quedaron en estas 25 primeras posiciones. Siento que haya tardado bastante en hacer este último vídeo, porque el último se publicó el día de San Jordi, el 23 de abril, porque estaba haciendo una obra, porque algunos discos estaban en el trecho de una de las obras que hacía, porque estaba traduciendo lo más velozmente posible las traducciones de los textos originales en inglés, perfeccionando, bueno, todo lo posible para tenerlo traducido al castellano lo más fielmente posible, también incorporando alguna añadidura actual, bueno, pero ya, sin más dilaciones, iniciamos este top 25 de los mejores discos para mí del siglo XX, porque esta lista se publicó justo en el año 98. Así que empezamos con el número 25. El número 25, Rumors de Fleetwood Mac, 18º disco de su discografía en general, de la banda británico-americana, publicado en 1977. Que una música tan sublime surgiera de canciones que narran la desesperación de una relación amorosa que se desmorona sigue siendo una de las grandes paradojas del rock. La facilidad con la que las invenciones guitarrísticas de Lindsey Buckingham se entrelazan con las suaves voces de la banda disfraza un torbellino de emociones intensas como un lecho de serenidad. Quizás sean esas señales de contradictorias las que hacen que la amargura de Go Your Own Way o la dolorosa resignación de Dreams sean tan fáciles de asimilar. Fue un buen álbum, dijo Buckingham en retrospectiva, pero no fue un clásico. Ups. Rumors demuestra que se pueden alcanzar ventas multiplatino sin comprometer la integridad ni recurrir a la sobreactuación vocal en lugar de la emoción genuina. Momento mágico. El ritmo de batería increíblemente brillante de Mick Fleetwood irrumpe tras las primeras líneas de Go Your Own Way. Un lector escribe: 4 grandes compositores en una misma banda en plena forma al mismo tiempo. Carl Gibson, Braintree, Essex. Antes de seguir, recordad que las canciones que destaco de cada disco las pondré en una lista de Spotify que la colgaré en la descripción del vídeo. Número 24. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie. Quinto disco del artista británico. Perdonad. Se me ha caído los nervios del directo. Repetimos otra vez. Número 24 de La Erauge Caída de Ziggy Stardust y de las Arañas de Marte. El disco español. Ziggy Stardust, para entendernos. David Bowie, quinto disco, publicado en 1972. El rockero hermafrodita Bowie sigue siendo una figura clave en el pop 10 años después de morir. Bien servido por las letras provocativas, la estética protobrillante y el guitarrista Mick Ronson, que también nos dejó. Solo las complejidades de la notoria crisis de identidad Bowie-Ziggy parecen un poco flojas 25 años después. Como Bowie dijo más tarde, me alejé de Ziggy lo suficientemente rápido como para no quedar atrapado en él. La mayoría de los personajes del rock suelen tener una vida corta, pero las canciones, en particular Ziggy Stardust y Suffragette City, lo logran con creces. Momento mágico, el grito que resonó en muchas discotecas de los 70. ¡Ah! ¡One Band Thank You Man! Perdón por el gallo. Suffragette City. Un lector escribe: pensé que de verdad era un astronauta. Andy Simpson y Sussex. Espera, compruebo.
Va, venga, que nos demoramos. El número 23 de Joshua Tree de U2, quinto disco de estudio de la banda irlandesa. Con The Joshua Tree, U2, para entendernos, U2 aprovechó las posibilidades de gran formato que les brindó su predecesor, The Unforgettable Fire, y creó un sonido aún más espacioso, impregnado en un espíritu inquieto y acompañado de algunas canciones más potentes de su carrera. Los productores Daniel Lanois y Brian Eno liberaron a la banda de sus imitaciones post-punk, permitiendo que el vocalista Bono y sus compañeros se lucieran con temas épicos y apasionados como With or Without You, Where the Streets Have No Name y I Still Haven't Found What I'm Looking For. Era un álbum imposible de superar, pero a la vuelta de la esquina se mencionaba una nueva década y una vez más un nuevo U2. Unos nuevos U2. Momento mágico, la introducción lenta y sugerente a Where the Streets Have No Name y I Still Haven't Found What I'm Looking For, un preludio perfecto. Un lector escribe, abrumadora e inmensa, más grande que el desierto que evoca, el desierto de Joshua Tree. Richard Griffiths, Newton Abbott, Devon. El número 22, Electric Ladyland, tercer disco de Jimi Hendrix, tercero y último de Jimi Hendrix Experience. Esta portada me pueden censurar, así que enseño la versión de CD con la portada que el mismo Hendrix quiso publicarla, que es esta, con esta foto de todos los canales de Jimi Hendrix. Todas las canciones son muy personales, explicó Hendrix, es diferente a todo lo que hemos hecho antes, cierto. El tercer disco de Experience fue un set doble en el que se podían apreciar las influencias del soul, blues, R&B de Hendrix junto con su virtuosismo psicodélico con la guitarra. Blue Child es la joya de Hendrix por esencia, mientras que Burning of the Midnight Lamp es su antítesis, un sencillo cuidadosamente ejecutado. La versión protometrada de All Along the Watchtower de Dylan es tan acertada que Dylan adaptó su propia versión en vivo para tener en cuenta a Hendrix. En el catálogo de estilos aquí presentes es fácil identificar a innumerables imitadores que desde entonces han construido carreras millonarias basándose en aspectos aislados del genio ecléctico del desaparecido guitarrista Jimi Hendrix. Momento mágico, los acordes iniciales apocalípticos de All Along the Watchtower. El número 21, The Queen is Dead, de tercer disco de The Smiths, publicado en 1986. En una época en la que la música rock con guitarra parecía condenada a convertirse en un cliché de estadio o bien eclipsada por el sintetizador, The Smiths reafirmaron sus virtudes clásicas. Mientras Johnny Marr y la sección rítmica acompañaban a su cantante con melodías y tensión, Morrissey disfrutaba de la libertad de ser su propia mayor creación, de ahí la embriagadora intensidad de Days Light That Never Goes Out y The Boy with a Thorn in His Side. Los Smiths nunca hicieron un álbum flojo. Mauricio de Lado B siempre dice que los 4 discos de estudio de Smiths conforman una discografía perfecta. Pero The Queen is Dead, su interpretación festiva y sus ingeniosas letras se combinaron para lograr un efecto exquisito. Momento mágico, la absurda y conmovedora frase de There is a light that never goes out. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side, such a heavenly way to die. Si un autobús de 2 pisos choca contra nosotros, morir a tu lado, una forma celestial de morir. Olvidaos del cover de Mikel Erenchun de Morir por ti, porque cambió radicalmente la letra. No escuchéis a Mikel Erenchun, la versión en español. Una lectora escribe, la vida moderna es una basura, deja que Morrissey te explique por qué. Mary McTague, Edimburgo. El número 20, Parlife, tercer disco de Blur, publicado en 1994. El tercer álbum de Blur demostró que habían cumplido lo que antes solo habían prometido. Los rasgos estilísticos de los 2 primeros, Leisure y Modern Life is Rubbish, la explotación del pop británico como si fueran sus guardianes, mezclada con una mirada sardónica a la vida contemporánea, se habían convertido en una estética distintiva. El sonido de hacer mierda en Estados Unidos, a la mierda los usa, como llamaría ABBA más tarde. El tema que da título al disco podría resultar engañoso con su guiño al music hall,
aunque incluso este era más divertido que nostálgico, una mirada irónica a la nación. A menudo se pasan por alto, probablemente debido a la pegadiza del tema, los giros sombríos que toma el álbum, y Trouble in the Message Center muestran que Blur era mucho más que unos tipos descarados. Momento mágico. Hit traffic on the Dogger, bang. A por el tráfico en la orilla del Dogger, el pronóstico marítimo se sumerge en This Is a Low, canción que casi cierra el disco. Después viene el instrumental Lot 105. Un lector escribe: canta a coro con Blur, con This Is a Low, para contrastar el ambiente. Sam Hill, Bristol. El número 19, Jagged Little Pill, de Alanis Morissette, tercer disco de la cantante canadiense. Sea cual sea el cambio de vida que Alanis Morissette haya experimentado para dejar atrás su pop ligero, démosle las gracias. Démosle las gracias, dejando a un lado el encuentro fortuito y la posterior colaboración con el experimentado productor y compositor Glenn Ballard. Jagged Little Pill nos ofrece tregua desde la intensa y repetitiva introducción de All I Really Want hasta una serie de memorables momentos emotivos, You Oughta Know, Hand in My Pocket y la magnífica Ironic. Cuando escucharon el disco por primera vez, recordó Morissette, mucha gente me dijo: esto no suena como un debut, suena como si hubieras pasado por mucho. Una parte de mí solo quiere decir: bueno, escuchad este viejo disco mío, mirad un par de vídeos y tal vez entonces lo entendáis. Momento mágico. Tras la primera estrofa de Ironic, cuando pasa a imitar a Sean Colvin a ser una Alanis Morissette en estado puro. Una lectora escribe: te dan ganas de saltar y cantar a todo pulmón. Lisa Angel Ken. El número 18, Urban Hymns, Himnos Urbanos, tercer disco de Verve, publicado en 1997. Los rumores sobre su muerte fueron muy exagerados. The Verve se reagrupó poco después de su separación en septiembre de 1995. Al principio es el guitarrista Nick McCave quien se encontraba emocionalmente afectado. Su reincorporación fundamental para el grupo permitió que el quinteto revitalizado grabara un álbum, el disco de su vida. Tras el éxito alrededor de dos temas, Bittersweet Symphony, que quedó en el número 3, y The Trackstone World, que se plantó en el número 1, Urban Hymns demostró que había llegado el momento de The Verve. Irónicamente, los fans disfrutaron del éxito alrededor de la banda, eclipsando a sus antiguos compañeros de gira Oasis. El mundo entero se ha dado cuenta de lo que hemos estado haciendo hasta el principio, afirmó Richard Ashcroft con su habitual seguridad. Momento mágico. El suave redoble de caja que anuncia el inicio del cautivador e insistente ritmo de doble golpe de Bittersweet Symphony y que lo acompaña. Un lector escribe: lo compré hace 4 días, estando en 1997, se supone. Lo compré hace 4 días, a una vez dejaré de tocarlo. Dave Heath, Norwich. Espera. Espera un momento. Un momento, que hay una hoja que no la tengo. Un momentito, ¿eh? Sí. Es que se me habían caído antes unas hojas. Perdonad. Se me habían caído las hojas y esta se me ha quedado un poco atrás. Disculpadme por el delay. Mira que quiero hacer el vídeo lo más breve posible. Disco clave. Número 17, The Beatles. De The Beatles. 11º disco de la banda, conocido como el White Album. Aquí está todo blanco hasta el título del disco. Os enseño mejor la versión en CD, que no sé por qué no se vendió. Pero bueno, es el disco blanco con The Beatles así. El productor George Martin sugirió reducir este álbum doble, conocido conjuntamente como el álbum blanco, a un solo LP, pero cada uno de los Beatles quería su propio espacio. Lennon en particular veía como una ventaja que los 4 trabajaran en sus propias canciones individuales.
El concepto de Pepper podría ser mejor, dijo, pero la música es mejor para mí en el álbum doble porque puedo ser yo mismo. El espacio adicional ciertamente permitió una amplia variedad desde Blackbird hasta Revolution No. 9 y espacio para el talento emergente de Josh Harrison en Long, Long, Long. Pero su estilo separatista quedó grabado para siempre en la mente del público a través de imágenes bastante distorsionadas de Lennon y McCartney. Paul tranquilizadoramente insípido en Honey Pie y Obladi Oblada, con John enojado y sombrío en Sexy Sadie y The Blues. Momento mágico. La interpretación pausada de Lennon en I'm So Tired. Un lector escribe: ¿habría sido mejor como un disco sencillo? Para nada. Para nada. Matt Butcher, Bournemouth. Bueno, el número 16, Dummy. Disco de debut, primer disco de la banda Portishead, publicado en 1964. El disco crossover más peculiar de la historia. La banda sonora entrecortada y melancólica de Portishead, con su sonido lo-fi, conectó de alguna manera con el público en general y no solo con personas con trastorno bipolar. Con todos mis respetos a las enfermedades mentales, que yo también tengo. Tengo una cosa. No hablo mucho, pero bueno. Tengo una medio usuario. Bueno. Pero no hablo mucho. ¿De acuerdo? Dejemos así. Geoff Barrow, líder de Portishead, creó un telón de fondo musical, lúgubre y lento, con toques de ciencia ficción de los 60 y temas de James Bond, entre otros, que alcanzó una perfección unificada gracias a la voz lastimera de Beth Gibbons. El resultado fueron baladas melancólicas y líricas para los abatidos que profundizaban en la tristeza, la confusión, la soledad y la preocupación. Claramente era música para sumergirse en ella y sin embargo también tenía un toque extrañamente mágico. Dummy fue un clásico totalmente contemporáneo que se convirtió en uno de los mayores éxitos sorpresa del año. Momento mágico. La exquisita canción Roads en sus 5 minutos de duración. Posiblemente la canción más conmovedora de la historia. Un lector escribe: ¿de dónde salió esto? Te llega al alma. C.M. Dodd, South Wiggle. El número 15, Achtung Baby de U2, noveno disco de estudio de la banda irlandesa. Tras haber alcanzado cierta perfección con The Joshua Tree, U2 ahora, es el noveno disco de su discografía, ¿vale? No sé exactamente el disco de estudio. Repito, tras haber alcanzado cierta perfección con The Joshua Tree, U2 o U2, ahora en la cima de su poderío para llenar estadios y estrechamente vinculado a los gestos más grandiosos del rock, optó por derribar todo el edificio sobre sus cabezas y empezar de cero. Achtung Baby sustituye sus habituales himnos de rock panorámicos por distorsión electrónica, humor negro y dudas morales. Entre la confusión sonora de bucles, ritmos y estática cibernética surgen canciones tan frenéticas como The Fly, tan conmovedoras como One y tan llenas de anhelo como Mysterious Ways. Fue una respuesta que Bono caracterizó como bailar a ritmo de las contradicciones. Su inspiración era tan novedosa como la tecnología del mañana y tan antigua como el corazón humano. Momento mágico. La voz de Bono en su máxima expresión de anhelo en So Cruel. Un lector escribe: lo tiene todo. Martin Pearce, Islip Oxon. El número 14, Definitely Maybe, disco de debut de Oasis, publicado en 1994. Espera, que se vea Liam. Mejor. Noel Gallagher, líder y principal compositor de Oasis, dijo de este álbum de debut de la banda que el único criterio para Definitely Maybe era que sonara como Nevermind the Bollocks y Nevermind. Oasis logró, en efecto, una síntesis irresistible: fusionar la audaz ofensiva rock and roll de los Pistols con un sinfín de temas pegadizos, el estilo de Kurt Cobain y compañía. Live Forever, Cigarettes and Alcohol, Slide Away y Rock and Roll Star se encuentran entre los mejores. El lamento de Liam, una mezcla entre John Lennon y John Lydon, la sinceridad lírica de Noel y el ataque guitarrístico de la banda se convirtieron en el sonido icónico de la época. ¡Qué estruendo tan tremendo todavía hoy! Momento mágico. El primer falsete de Liam en Maybe
You and I are gonna live forever. Tal vez tú y yo viviremos para siempre. Live forever. Un lector escribe: una celebración de la juventud y la libertad impulsada por la retroalimentación. Un hito. Paul Gibson, Northlands. El número 13, siguiendo con Oasis, Be Here Now, de Oasis, tercer disco de Oasis, publicado en 1997. Come on, feel the noise, ¿no? Vamos, siente el ruido, ¿no? El coproductor Owen Morris y Oasis tomaron el mismo sonido esencial que también les funcionó en What's the Story Morning Glory, pero lo inflaron al doble de su tamaño normal. Tal como prometía el sencillo de apertura, el single, Do You Know What I Mean, estas eran canciones de gran envergadura, acompañadas de una gran generosidad. Noel volvió a destacar en esos temas con guitarras potentes que animaban el ambiente. Mientras tanto, en lo lírico, evitó los eslóganes grandilocuentes para reflexionar sobre su alma reservada, Stand By Me, y escribir sentidas canciones de amor a su esposa, The Girl in the Dirty Shirt, y a su madre, Don't Go Away, interpretadas con apasionada empatía por su hermano Liam. Momento mágico. La fanfarria de guitarra inicial de My Big Mouth queda ahogada por una pared de hits. Un lector escribe: esto podría ser el comienzo de una hermosa amistad. Paul Harrison, Newcastle. Cabe destacar que el disco, tal como indica la portada, se publicó el 21 de agosto, Thursday, era jueves 21 de agosto de 1997. Casi 2 semanas después, y eso fue el 31 de agosto de ese año 1997, que falleció Lady Di, Diana Spencer, princesa de Gales, bueno, la princesa del pueblo, al día siguiente de sufrir el accidente mortal en París con su amante Dodi Fayette, que también falleció, el chofer y tal, y que fue un hecho que conmovió no solamente a Gran Bretaña, sino a todo el mundo. El funeral fue un gran acontecimiento, ¿no? El funeral de Lady Di y tal, y eso eclipsó pues, el éxito que estaba teniendo Oasis con la edición de Be Here Now, publicado casi 2 semanas antes de la muerte de Lady Di. Y eso fue prácticamente el final del Britpop. El Britpop, del éxito, del gran éxito que está haciendo el Britpop desde el año 94 hasta esa fecha del año 97, finales de agosto del 97. Después, el número 12, Abbey Road, de The Beatles. 12º disco, no fue el último que se publicó, porque después se publicó Lady Di, pero fue el último que grabaron The Beatles. A John Lennon nunca le gustó el popurrí de la cara B de Abbey Road. Es una basura, solo son fragmentos de canciones mezclados sin ton ni son, pero los compradores de discos no comparan esta opinión, convirtiendo el último álbum que grabaron The Beatles en uno de sus discos más vendidos. La obra maestra de 9 temas de la cara B confirmó tanto la destreza técnica de Paul McCartney como el papel fundamental de George Harrison en la obra del grupo. Por otra parte, Lennon compuso 2 temas especialmente potentes: I Want You, She's So Heavy y Come Together. Mientras que George Harrison finalmente demostró estar a la altura de los compañeros con Something y Here Comes the Sun. Sin embargo, la mayor sorpresa fue que los Beatles lograron producir un álbum con un sonido tan optimista a pesar de sus constantes conflictos internos. También Ringo compuso una gran canción que también interpretó, que es Octopus's Garden. También Ringo, también se luce. Momento mágico. One thing I can tell you is you've got to be free. Come together right now over me. Una cosa que puedo decirte es que tienes que ser libre. Come together. Un lector escribe: la cara B es la razón por la que Dios creó la música. James Coles Somerset. Perdona mi interpretación, pero ya sé que no soy un buen cantante, pero siempre canto con ganas y con emoción. Número 11. El número 11, Everything Must Go, de Manuscript Preachers. Se ha publicado en vinilo, pero
nunca ha llegado tiempo o se encuentra hasta carísimo las comprar por internet y no puedo comprar por internet, pero tengo el CD que lo compré de ocasión. También lo tuve en cassette. Libraries gave us power. Las bibliotecas nos dieron poder. Fue una frase inicial inesperada que llegó al top 10, pero ese pensamiento radical ayudó a que Manic Street Preachers superara la desaparición del guitarrista Richie James. A Design for Life es nuestra historia de bolsillo, dijo el líder James Bradfield, o James Dean Bradfield, pero bueno, James Bradfield. El álbum sobrellevó con entereza la ausencia de Richie. Utilizaron 5 de sus letras, pero también desarrollaron una nueva identidad para Manic Street Preachers, especialmente con la enérgica despedida de la canción que da título al disco, Everything Must Go, Todo Debe Irse, y la primera canción de amor de la banda, Farther Away. No queríamos escribir otro Holy Bible, dijo el batería Sean Moore, aludiendo al álbum anterior. Queríamos algo más inspirador, un poco más triunfal, y para sorpresa de todos, lo lograron. Momento mágico. Libraries gave us power. Las bibliotecas dieron poder, una perspectiva única. Una lectora escribe, para chuparse los dedos. Ruth Carter, Condado de Galway. Y ya llegamos al top 10. Los textos eran un poco más largos, especialmente el que encabeza la lista. Así que preparados, de verdad. Ajustaos los cinturones porque va a ser emocionante, como decía Bette Davis en Todos o Eva al desnudo. Así que preparados. Porque los textos eran un poco más largos, pero he estado traduciendo sin parar. Así que vamos al top 10 ya. En el número 10, Dark Side of the Moon o The Dark Side of the Moon, tal como dice la portada. Pink Floyd, octavo disco de estudio, octavo disco de la banda británica, publicado en 1973. The Dark Side of the Moon no solo transformó a sus creadores de ídolos de underground musical a aristocracia del rock mundial, sino que con el tiempo se convirtió quizás en el álbum definitivo de la década de los 70. Un disco verdaderamente innovador. Su fenomenal éxito de público fue casi improbable. Al fin y al cabo se trataba del testimonio de la inmersión de un hombre en la locura paranoica, plasmada en canciones de rock impecablemente lánguidas, unidas por diversos collages sonoros electrónicos. El tono se establece desde los primeros segundos, cuando la ominosa abertura se construye sobre un latido de corazón que subraya el sonido de relojes, cajas registradoras, risas maníacas y gritos antes de dar paso a la fluida introducción de guitarra slide de Breathe. Las crudas letras del compositor principal, Roger Waters, unen las canciones tanto como la música, abordando sucesivamente los grandes temas del nacimiento, el tiempo, la muerte y el dinero, antes de introducir la locura con Us and Them y desarrollar la idea hasta su conclusión lógica en Brain Damage. Aunque muchas de las ideas, bucles de cinta, muestras de voz, efectos de sonido, no eran nuevas, ni siquiera en un contexto pop, el uso que The Dark Side of the Moon hizo de esos recursos para crear una atmósfera sostenida a lo largo de toda la obra se consideró sorprendentemente innovador. Grabado en 1972, el álbum fue uno de los primeros productos de las nuevas instalaciones de 24 pistas en los estudios Abbey Road, que valieron al ingeniero Alan Parsons un premio Emmy por su trabajo, o Grammy, no sé, creo que ganó el Grammy. Gracias a su canción más conocida, Money, este disco se convirtió en éxito, un gran éxito de Estados Unidos. Estuvo más de 500 semanas, estuvo, no sé, 15 años entre los 500 discos más vendidos de todos los tiempos. Y un elemento básico en sus conciertos. El guitarrista David Gilmour, con modestia, ha declarado: no nos hemos hecho ilusiones de que sea el mejor álbum jamás hecho. Creo que es un muy buen álbum y estoy muy orgulloso de él, pero hay otros discos que merecen igualmente esa longevidad, como los álbumes de Bob Dylan, Sgt. Pepper's. Sorprendentemente, y a pesar de haber vendido casi, el año 97 más de 30 millones, pero yo creo que muchos más porque se ha editado en vinilo y tal, y en ediciones de lujo y tal. Más de 30 millones de copias en el año 97 en todo el mundo. Bueno, Dark Side of the Moon nunca ha alcanzado el número 1 en las listas británicas.
en el año 97, solo se mantuvo una semana en el número 1 en Estados Unidos, quizás sea esperar de un hombre cuya visión cínica de la naturaleza humana inspiró toda la obra, que Roger Waters no tenga ningún problema en ver la hipocresía tras la fachada de lo que fue el mayor éxito de Pink Floyd. Dark Side of the Moon acabó con el grupo, dijo Waters, porque una vez que lo consigues, se acabó. Momento mágico, esa risa escalofriante cortesía de un técnico de sonido, un roadie, durante Brain Damage. Un lector escribe: habitación oscura, auriculares, déjate llevar. Gary Moore, Long Eaton Nuts. El número 9. Espera, cambio la hoja. El número 9, The Fat of the Land, The Prodigy, tercer disco de la banda británica, publicado en 1997. Espera, los tengo así porque el texto es largo. Que me llamen techno limita mi música, declaró Liam Howlett, compositor principal de The Prodigy, en respuesta a injusta etiqueta que se pone o se puso a The Fat of the Land. Somos un grupo de hard dance que incorpora ciertos elementos de la música que nos gusta. Para Howlett es más una cuestión semántica. Ser etiquetado significa ser marginado cuando él quiere abarcar diferentes géneros. Es más, el rechazo a una etiqueta restrictiva demuestra la comodidad de la banda con la dinámica más amplia del pop. En Estados Unidos tuvieron licencia con el sello Maverick de Madonna, una alianza acertada, porque The Prodigy también son expertos en causar sensación. Es como si hubieran leído la vieja máxima de que la música dance era anónima y hubieran decidido presentarse como un frente vibrante, liderado por supuesto por el bailarín convertido en vocalista Keith Flint, que falleció desgraciadamente, con sus cuernos de diablo que asustan a los padres. Antes del lanzamiento del álbum, el sonido de Fat of the Land ya se había consolidado gracias a los exitosos sencillos Firestarter y Breathe. Ambos coquetean con la malevolencia, pero también están impregnados de una sensibilidad quiche y una picardía entrañable, como si se anticiparan a las acusaciones de solemnidad, ¿no? Fragmentos de sus contemporáneos The Breeders y Skunk Anansie encajan a la perfección con el estilo de Art of Noise, que han sido ampliamente explotados. Evidentemente no sienten la necesidad de recurrir al desconocido, y su lugar natural en la nueva corriente principal del pop se ve reforzado por la presencia de invitados como Saffron de Republica en Fuel My Fire y Crispian Mills de Kula Shaker en Narayan. La versatilidad no es un problema, como queda claro desde el primer tema, Smack My Bitcha. El funk inicial lleno de energía se funde con la voz meditativa de Shaim Bada. A lo largo del disco, el rap, diesel power, funky shit se complementa con sonidos que podrían describirse como ambientales, climatize y minefields, si el término ambiental no suena a música de fondo. The Prodigy siempre son directos. Se ha comentado que sus capas sonoras tienen una deuda con el trabajo pionero de Public Enemy y otros, y también que aún conservan algo de la esencia de Essex. Ambas afirmaciones son válidas y positivas. La influencia de Public Enemy es positiva y su deuda ha sido reconocida, y un toque del condado más vilipendiado de Inglaterra no resulta para nada malo. El pop británico se ha caracterizado en gran medida por adaptar, popularizar y a veces mejorar los sonidos estadounidenses. The Prodigy son maestros en este arte. Momento mágico, la calma que precede a la tormenta en el inicio de Firestarter. Un lector escribe: el álbum de música dance más contagioso de todos los tiempos. Paul Damon, Tavistock, Devon. El número 8, What's the Story Morning Glory, segundo disco de Oasis, publicado en 1995. Detén a cualquiera menor de 30 años en la calle y lo más probable es que con una mínima incitación pueda silbar y golpear el aire al ritmo de What's the Story Morning Glory. Su trayectoria comercial ascendente durante un año y más después de su lanzamiento reflejó el descubrimiento cada vez mayor de sus cualidades, mucho después de que la publicitada rivalidad entre Blur y Oasis hubiera llegado a su fin. Las sólidas ventas de Oasis solo despegaron hacia la estratosfera después de que demostraron las canciones en vivo. Luego, en diciembre de 1995, Wonderwall logró un gran éxito radiofónico versionado de forma extraña la parodia de Mike Flowers Pop. Ahora las canciones hablan por sí solas. Curiosamente, What's the Story Morning Glory comienza con la canción Hello, que avanza
con lentitud antes de deslizarse hacia el estribillo a estilo de Gary Glitter. Es bueno esta revuelta, pero después una sucesión de temas rockeros demuestran el extraordinario poder de Oasis para generar un impulso propulsor a ritmos casi frenéticos. Un homenaje a los modestos reyes del ritmo, Bonhit, Gixxy y el debutante a la batería Alan White. No confundir con el desaparecido batería de Yes, que también se llamaba igual, Alan White. Bueno. Roll With It, Hey Now, Some Might Say, incluso animadas She's Electric se vuelven impecablemente menos irresistibles con cada escucha. Luego la feroz Morning Glory con sus estridentes texturas de guitarra, la estática Champagne Supernova se llama la palma. Someday you will find me caught beneath the landside in a champagne supernova in the sky. Algún día me encontrarás atrapado bajo una luz en una supernova de champaña en el cielo. Pero claro, como observó Noel Gallagher, vale, no significa nada, pero cuando estás delante de 20.000 personas que cantan cada palabra, no sé qué significa, pero pregúntales. Simplemente estoy atado con todas las palabras que he intentado decir. En parte citaba Cast No Shadow, otra de las canciones más destacadas, reflexionando sobre las dificultades de la autoexpresión, no solamente para un hombre que creció poniendo hormigonando suelos en lugar de estudiar literatura, y son una situación de vida tan frágil que cualquier individuo puede no dejar atrás, puede no proyectar sombra, ¿no? Cast No Shadow. Wonderwall y Don't Look Back in Anger completan un trío de canciones más lentas que muestran cuánto habían ampliado Oasis su repertorio desde Defining Maybe. En particular, el a menudo torpe y siempre enigmático Liam las cantó con una seriedad directa y contundente que hacía innecesarias las preguntas sobre si el hermano compositor y el hermano vocalista se entendían en cuanto a los matices de significado e interpretación. Entonces se entendían, pero cuando definieron y después se han reunido, gracias a Dios. What's the Story Morning Glory puso el espíritu desenfrenado, inexplicable de los Gallagher y Oasis en el corazón de la nación en los años 90. Momento mágico. Las ondulantes cuerdas del melotron inundan el ambiente bajo la melancólica guitarra acústica mientras el filósofo Liam reflexiona: Here's a thought for every man. Aquí va una reflexión para todos, en Cast No Shadow. Un lector escribe: la mejor colección de canciones que cualquier pub podría tener en su máquina de discos o jukebox. Phil Drummond, Bournemouth. El número 7, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de The Beatles, octavo disco de la banda Liverpool, publicado en 1967. Cuando Sgt. Pepper se lanzó el 1 de junio de 1967, su impacto fue inmediato y espectacular. El crítico literario Kenneth Tynan incluso lo calificó como un momento decisivo en la historia de la civilización occidental. La idea del álbum surgió de Paul McCartney durante un vuelo de regreso de un safari de Kenia. Adoptar la personalidad de una banda ficticia literaria a Beatles, de las expectativas del público sobre su música, les permitía ser más experimentales. Con nuestros alter egos podíamos hacer un poco de B.B. King, un poco de Stockhausen, un poco de Ravi Shankar. En consecuencia, Sgt. Pepper fue el primer disco de los Beatles sin ninguna de las influencias afroamericanas que marcaron su música. Por lo tanto, fue un disco de rock peculiarmente inglés, repleto de referencias a cultura inglesa, a la Cámara de los Lords, el té de la tarde, las vacaciones en la isla de White, los circos victorianos, mientras que Alicia a través del espejo de Lewis Carroll influyó claramente en LSD, Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy in the Sky with Diamonds. Lennon. Los Beatles combinaron obviamente este homenaje al swing en London con prácticamente todos sus demás aspectos de la contracultura de los 60, la psicodelia, el budismo, la huida de la sociedad convencional, la brecha generacional. La inventiva del estudio le da al álbum un aire onírico y psicodélico, capaz de ir con A Day in the Life, la voz de Lennon procesada a través de un altavoz Leslie para lograr un efecto de etéreo en Lucy in the Sky with Diamonds, mientras que las letras defendían con fervor la individualidad y una cultura juvenil que finalmente está ganando terreno. En Sweet City Home, por ejemplo, a pesar de la compasión de los angustiados padres de la chica en los coros de Lennon, su hija se va, se marcha, no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto. Los críticos elogiaron la visión psicodélica del disco que planteaba
las formas limitadas de ver el mundo que nos aprisiona a todos, ¿no? Pero el mensaje más popular durante el verano del amor del 67 fue la optimista frase de Harrison en Within You Without, ¿no? With our love we can change the world. With our love we can change the world. Con nuestro amor podemos cambiar el mundo. Así como Revolver demostró que todo era posible en el estudio, Sgt. Pepper's insinuaba que lo mismo podía ser cierto en el mundo en general. La influencia de Sgt. Pepper's en la industria discográfica fue inmensa, porque legitimó los álbumes conceptuales, las canciones largas, las letras significativas, ¿no? La contraportada contra las letras publicadas, por ejemplo. La crítica seria del rock, sobre todo convirtió las portadas, como esta, de los discos, en una forma de arte, ¿no? La portada de Peter Blake, aunque a un precio elevado. La famosa portada fotografiada por Michael Cooper debió provocar infartos a los veteranos ejecutivos de EMI, acostumbrados a presupuestar apenas 25 libras para las portadas. El coste final de esta portada, 1.868,25 libras. Momento mágico, los primeros compases de la canción que ha titulado el disco, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ¿no? Un lector escribe: el único disco decente de mi padre, David Lamont 5. Bueno. Menuda maratón. El número 6, The Bends, segundo disco de Radiohead, publicado en 1995. Un crítico calificó The Bends como la banda sonora de la depresión de 1995. Thom Yorke, su vocalista, respondió: no es excusa para lamentarse, no me interesa tu depresión, si me escribes te responderé furioso diciéndote que no te dejes vencer por toda esta mierda. El disco ofrece este mensaje de ánimo de una forma más inspiradora y accesible. El primer minuto de Planet Reds anuncia un progreso palpable tras Pablo Honey, un enorme clímax de piano y guitarra con efecto de fase, que luego se disuelve en un estribillo de suavidad sobrecogedora. Everything is broken, todo está roto. Si bien Just Do It To Yourself recuerda mucho a Teen Spirit, Yorke se muestra inusualmente apasionado en Sulk. Este álbum se centra en los placeres agudos y sutiles tanto de equilibrio como el violento vaivén entre lo masivo y lo delicado. Si Mayer Lang y Black Star te hacen dar vueltas, High and Dry, Nice Dream, Bulletproof I Wish I Was y la elegante Street Spirit Fade Out son todos párpados que tiemblan, suspiros y desmayos. En esta línea, Fake Plastic Trees resultó ser una especie de epifanía vocal para Yorke. Cuando estábamos hablando de Bends, nadie buscaba grandes emociones, por eso funcionó. Pero Fake Plastic Trees fue la que, a pesar de que lo pasamos mal en el estudio, se convirtió en una verdadera experiencia emocional. También fue la primera letra que escribió que lo satisfizo, a no ser del todo seria, es perturbadora, o lo que sea, no sé. En general, con The Bends, Thom Yorke profundizó mucho más en el poder alusivo de la metáfora, reconociendo la cantidad de referencias a enfermedades en las letras. El guitarrista Johnny Greenwood se empeñó en alejar a los oyentes de respuestas simplistas como es Thom obsesionado con todo el tiempo que pasó, estuvo mucho tiempo hospitalizado cuando era niño. Donde dice dolencia física se entiende agitación emocional, ¿no? Insistía. Así, por ejemplo, Bones no es una evocación alegre de la osteoporosis, sino una imagen de derrumbe psicológico. Como decía la declaración de intenciones de Yorke en aquel entonces. Si la música no va más allá de nuestras propias experiencias, se pierde todo el sentido de hacer este disco. Claro que millones de oyentes, evidentemente, lo entendieron al instante, sin necesidad de seminarios, simplemente porque The Bends habla directamente al corazón. Momento mágico. La primera canción melancólica y angelical de High and Dry. Don't leave me high, don't leave me dry. No me dejes en las nubes, no me dejes seco. High and Dry. Un lector escribe: un disco potente, descargador, majestuoso y desesperado, con canciones increíblemente buenas. Gary Robinson, Doncaster. Bueno, seguimos, estamos ya en el top 5. Y en el número 5, Nevermind de Nirvana, disco publicado en el año 91. Voy a poner así para no mostrar la pirula al bebé, pero que venga presente.
Nevermind de Nirvana. Voy a ponerlo así. Dijeron que Nevermind salvó el rock. No exageren demasiado. ¿Recordáis cómo era antes? Rock comercial, pop variable europeo, cursi, Manchester perdiendo la cabeza, luego yo esa sutil melodía de guitarra, la explosión de la batería, y Kurt Cobain rugiendo "We're stupid, tan contagious, here we are now, entertainers, somos estúpidos y contagiosos, aquí estamos divirtiéndonos". Nirvana surgió de asfixia propia en un pueblo pequeño y la desintegración familiar. El guitarrista Chris Novoselic afirmó que la banda nació de un profundo descontento político-social, ¿no? Los expertos lo comparan con la era Reagan Thatcher, con la amenaza nuclear, con el miedo al SIDA, con la angustia de la era del desastre ecológico, y por eso inventaron la generación X, ¿no? La base de fans de Nirvana hecha a medida para sacarlos de underground y convertirlos en un fenómeno que trascendió géneros. Originarios de Seattle, del sello independiente Sub Pop, donde lanzaron su debut punk Bleach en 1989, que costó $600, Nirvana firmaron con Geffen y supieron invertir sabiamente el dinero del sello en un estudio de primera categoría en Los Ángeles, en el productor Butch Vig, y haciendo también remezclas orientadas a la radio. Acertaron no solamente comercialmente, sino también estéticamente. Incluso la portada de este disco, lo muestro rápido, pero ya está. La portada del disco transmitía grandes sensaciones orientadas a la radio, ¿no? No solamente este magistral simbolismo en la portada del bebé nadando afanosamente tras un billete de $1 enganchado en un anzuelo. Los tres primeros temas, Smells Like Teen Spirits, In Bloom y Come As You Are, seguidos de Lithium y On a Plane, demostraron ser la cúspide del grunge mucho antes de que el término se volviera ya manido. Nirvana ejecutaban su dinámica de aullidos, susurros, con una sensibilidad impecable para transmitir una oleada física de emoción pura. Para luego, el misterio de su lado más tierno tomó un rumbo diferente en las canciones puramente acústicas, transmitiendo una oleada física de emoción pura. Luego, el misterio de su lado más tierno tomó un rumbo diferente en las canciones puramente acústicas, Something the Way y Polly, esta última una dulce y triste reflexión que aparentemente proviene de la boca de un violador y torturador. Lo que deja 5 canciones demasiado desordenadas o punk puro y duro como para tener el mismo grado de precisión emocional, aunque todas tengan momentos ricos importantes como Launchat es I still smell you, ¿no? I still smell her on you. Todavía Volunteer, Uncharted. I rather be dead than cool. I rather be dead than cool. Rather be dead than cool. Prefiero estar muerto que ser guay de Stay Away. Pero como dijo el directo Novoselic, el tan directo Chris Novoselic, son simplemente canciones de rock que salen del corazón. O como señaló anatómicamente Kurt Cobain, vienen del abdomen superior. Ahí es donde grito, ahí es donde siento, ahí es donde todo sale de mí. Y casi todo lo que tiene guitarras vibrantes que ha surgido desde 1961, desde Oasis hasta Alanis Morissette, proviene directamente de Nevermind, el álbum más influyente de la década. Perdonad por la pilola. Momento mágico. Smells Like Teen Spirit. Primero la guitarra, pam, pam, la guitarra, los acordes. Entra la batería, un hombre corpulento te agarra el pelo y te eleva 3 metros del suelo, así sin más. Un lector escribe: la reinvención de la melodía rock choca con el caos. Genial. Richard J. Phillipson, North Yorkshire. Venga, que nos cuelan 4. El número 4, The Stonehouses, álbum debut homónimo, publicado en 1989. Con una actitud descarada que no pasó desapercibida para nadie, con buen oído, Stonehouses de Manchester crearon un álbum debut que funcionaba a perfección. Con el paso del tiempo se confirma lo que ya se intuía desde el principio, que la banda había definido el panorama del rock británico y marcado un hito para la década de los 90. Inspirándose en la energía vibrante de finales de los 80, la cultura dance y las tradiciones clásicas del pop británico basadas en canciones, revitalizaron la escena musical desde ambos extremos aspectos simultáneamente. Su antiguo guitarrista John Squire afirma: no hay luz más esperanzadora
que la del amanecer. The Stone Roses es un disco que comienza con una declaración de intenciones, I wanna be a Thor, y termina con una fuerza casi religiosa, I am the resurrection. Y entre medias encontramos composiciones que aún destacan como las más memorables de su época, She Bangs the Drums, Bye Bye Batman, y el resto son testimonios de un grupo que transformó el futuro en algo digno de ser abrazado. Desde el murmullo innegablemente perezoso del vocalista Ian Brown hasta el deslumbrante sonido de Squire y el ritmo irresistible de los Roses. Recordar el bajista Guy Mountfield, que falleció el año pasado, Manny, en paz descanse. El sonido desprendía una convicción absoluta que contagiaba tanto al público como a otros músicos. Al reunir tantas fuentes de inspiración, la música llegó a todos, desde el joven Hayes hasta los nostálgicos de rock psicodélico. Incluso casi 40 años después, o 37 años después, sigue siendo una obra única. Momento mágico, el maullido del gato estrangulado a los 39 segundos de la venenosa nana Elizabeth querida, Elizabeth My Dear. Un lector escribe, el surgimiento del pop británico comenzó con este disco de debut. Colin Morrow Paisley. El número 3, Automatic for the People, de R.E.M. o REM. Octavo disco de la banda de Athens, Georgia, publicado en 1992. Perdonad por esa etiqueta, no la puedo quitar porque la quito, arranco el disco. Bueno. Automatic for the People, de R.E.M. Tras haber consolidado su estatus mundial con el álbum Out of Time del año anterior, la incógnita era cuál sería el siguiente paso de R.E.M. Los primeros informes apuntaban a un regreso a terrenos más pesados, pero cuando se publicó Automatic for the People, resultó sorprendentemente acústico, con momentos musicales más propios del buzuki acústico de Peter Buck que cualquier instrumento eléctrico. En un momento en que R.E.M. aún se adaptaba a la presión de las enormes expectativas, tras haber sido considerados una banda de culto universitaria, cautivaban a un nuevo público sin renunciar a su característica seguridad y hermetismo. El nuevo álbum desplegó toda la cultura y el misticismo que cabía esperar, a la vez que ofrecía un sonido suficientemente potente como para resonar en las radios de todo el mundo. La grandeza de su logro radicó en crear música que atrajo el mundo hacia ellos y no al revés. Grabado, sobregrabado y mezclado en Nueva York, Miami y Seattle antes de ser finalizado en el estudio de Daniel Lanois en Nueva Orleans, Automatic for the People resultó ser un álbum sorprendentemente coherente. Con la excepción de Ignoreland, las canciones logran eludir cualquier definición. La más cercana probablemente sea la del folk rock, ese género que suele frustrar las aspiraciones comerciales, pero ni siquiera eso lo explica todo. Musicalmente no es ciencia espacial. El riff de Monty Got a Road Deal es casi infantil, la figura inicial de guitarra acústica de Find the River, unos primeros acordes de un cancionero para principiantes, punteado pero tocado de forma completamente recta, sin ritmos extraños ni síncopas, cambios de tonalidad ni florituras musicales, dejando de lado las muestras vocales en Sammy Kitten, apenas hay trucos electrónicos. Antes de que sonara la primera nota, los buscadores emotivos estaban en el paraíso. Estaba la cosa puntiaguda y graciosa en la portada, esta referencia del título a un restaurante de comida para el alma en Athens, Georgia, la ciudad natal de R.E.M. La ilustración de la funda interior que mostraba a Stipe limpio por el mar, por ejemplo. No sé si... No está ilustración. El único de la banda que no llevaba gafas de sol, sino... la única banda que no llevaba gafas de sol, sino una capucha. Divertido, ¿no? El único que no lleva... Sí, los demás llevan gafas de sol. Pero bueno, curioso. Vale, seguimos. Aunque la banda se esfuerza por mantener la línea que trabajaban como una unidad, fue el papel de Stipe como letrista y líder lo que atrajo a la atención constante de la crítica. De hecho, Automatic for the People ofrece una invitación de 12 partes a los fanáticos de R.E.M. deseosos de desentrañar grandes enigmas
como Ignoreland, Drive y Man on the Moon, ¿no? ¿Se eligieron los años de Ignoreland al azar? No, porque 1980, 1984, 1988 y 1992 fueron años electorales en los Estados Unidos. ¿Qué hay de la referencia a etiqueta infantil de Drive? No. Ole, 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 con Free se refiere a Oliver North. En otro lugar, The Cat in the Hat, ¿no? El gato con sombrero, no es un hipster de los 70, sino un personaje en un libro infantil de Dr. Seuss. La capacidad lírica de Automatic for the People es deliberada, casi una burla. Mike Mills dice que Michael dijo que seguían letras muy directas. Bien, dijimos. Y si quieres escribir tonterías oscuras, también puedes hacerlo, pero tienes que cantarlas. Dio lugar a toda una comunidad de internet que no muestra signos de exageración, sino que se intensifica con cada nuevo lanzamiento, ¿no? En el contexto de tal obstinación, Automatic for the People fue una cueva de Aladino para los estudiantes typólogos. Y dada la enorme popularidad del álbum, aún más personas se vieron arrastradas adelante contienda, polarizando el debate entre aquellos que sentían que allí había algún tipo de respuestas y otros para quienes Type se había convertido en una especie de capitán huevones o con Captain Pollocks, en inglés. Loco. Resulta sorprendente entonces que incluso después de 34 años, casi 35 años, la fuerza del material sea tal que las canciones no se hayan desmoronado por completo bajo el peso de tanto análisis. A pesar de las afirmaciones en contrario, Peter Buck no son una banda orientada a los estribillos. Automatic for the People es una serie de momentos memorables que simplemente se niegan a deslucir. Las melodías son magníficas, la sensación de pérdida en temas como Sweetness Follows y Night Swimming es profunda y desesperada. The Sidewind That Sleeps Tonight es un sinsentido de tipo más triunfal y pegadizo que también toca tantas fibras sensibles que cuesta creer que no sea todo intencionado. Ignoreland es una canción de protesta apasionada y el coro envolvente de Find the River oculta un himno a la autoestima espiritual, dejando a un lado New Orleans Instrumental No. 1. Cada canción representa una sólida candidatura para convertirse en un clásico. Conmovedora y emotiva, inquietante y profunda, Automatic for the People transmitió la sensación de que bajo las contorsiones líricas se escondía una visión, aunque caprichosa, de cómo funciona realmente el mundo con todos los extraños ritmos, artimañas y complejidad. Y si Robert De Niro, aún siendo ahora ya mayor, alguna vez todavía tiene que interpretar a un anciano moribundo, sin duda Try Not to Breathe será la música que resuene en su cabeza. Momento mágico. Try Not to Breathe. Intenta no respirar. Toda la canción. Un lector escribe: la muerte, el dolor y el sufrimiento nunca sonaron tan bien. Mark Simmons, Bristol. El número 2, Revolver de The Beatles. Revolver, séptimo disco de estudio de la banda de Liverpool. En muchos sentidos, Revolver es un álbum de Paul McCartney. Prueba, por si hacía falta alguna, que de su talento musical está a la altura de su compañero John Lennon. A diferencia de los demás Beatles que vivían con sus esposas en 1966, McCartney aún disfrutaba de su soltería en Londres, por ello dispone de mucho tiempo para pensar en el álbum y componer canciones. En Revolver también se muestra en su faceta más creativa, componiendo algunos de sus mejores temas en dos baladas sobre Jane Asher, For No One y Here, There and Everywhere, y por supuesto sobre Eleanor Rigby. Muchos arreglos de estudio, incluidos los efectos de bucle en Tomorrow Never Knows y el solo de guitarra en Tasman, son claramente suyos. En los días de composición, McCartney a veces llegaba a la mansión de Lennon en Weybridge antes de que John se levantara, y entonces llevaba su idea para una canción a una silla junto a la piscina, y a menudo ya tenía lo básico ya resuelto cuando su amigo, aún medio dormido, emergía. Así fue como se escribió Here, There and Everywhere. De hecho, reveló McCartney: para cuando se despertó, yo ya casi tenía terminada la canción, así que entramos y ya terminamos. El lado enérgico de Lennon, un líder ambicioso del grupo que había corrido a casa en taxi desde el set de su primera película, Cómo gané la guerra, para escribir la canción principal durante la noche, parecía haberse desvanecido bajo una nube de drogas psicodélicas. Por suerte para él, el viaje psicodélico hacia su interior coincidía exactamente con sus propios principios de composición emergentes. ¿Para qué inventar historias como la de McCartney, por ejemplo, cuando él mismo estaba allí, por así decirlo?
Como resultado, I'm Only Sleeping se inspiró en las laboriosas llamadas de McCartney para despertarlo. Sisay Sisay se basó, como es bien sabido, en una conversación bajo los efectos de la droga con el actor Peter Fonda, tras lo cual Lennon le echó de la habitación por ser aburrido. Y Tomorrow Never Knows fue el resultado directo de sus propios viajes con LSD y los libros que estaba leyendo, entre ellos el libro de los muertos. El libro de los muertos. Revolver fue también el primer disco de estudio, el primer álbum de estudio propiamente dicho. Y la diversión que tuvieron al grabarlo convenció al grupo, técnicamente inexperto y por tanto libre en las convenciones, cuando dejaron de hacer giras definitivamente en agosto de 1966. De que ahí residía su futuro. Los Beatles presionaron enormemente a George Martin para que produjera... presionaron a George Martin para que produjera los sonidos que querían por cualquier medio posible, y los resultados fueron como nada que se hubiera escuchado en un disco de música pop. Además de los bucles de cinta, las grabaciones a velocidad variable y la voz distorsionada de Lennon en Tomorrow Never Knows, Revolver también incluía limitadores, compresores, guitarras al revés, doble pista artificial o flanging, como llamaban los Beatles, y un jersey metido dentro de la batería de Ringo para amortiguar el sonido. La imaginación de Lennon impulsó muchas de estas innovaciones, mientras que McCartney amplió el sonido del grupo a incluir a músicos clásicos como el octeto de cuerdas en Eleanor Rigby, pero incluso aquí llevándolo al límite, obligando a Alan Seville, que es un trompista principal de la Philharmonia, por ejemplo, a tocar su instrumento mucho más alto de su rango habitual en For No One. Por supuesto, hubo un tercer Beatle compositor que se sintió perjudicado en álbumes anteriores, pero que tuvo una influencia mayor en Revolver, de lo que un oyente casual podía conocer, que fue George Harrison. Descubrió el sitar en el set de Help y pronto comenzó a tomar lecciones de su máximo exponente, Ravi Shankar. Los resultados se escuchan claramente en la oda de su esposa Patty, Love You Too, con su tabla y sitar, pero sin perder la oportunidad. Lennon y McCartney también filtraron esas influencias a través de una sensibilidad pop más sutil, el acorde único de estilo indio de guitarra rítmica en Tomorrow Never Knows, el toque de un zumbido similar al del sitar en el solo principal de Dr. Hover, y en palabras del propio McCartney, los ritmos casi asiáticos indios en el sencillo Eleanor Rigby. Revolver revolucionó la música pop al demostrar que en estudio todo era posible. También popularizó la psicodelia, puso de moda las drogas y despertó el interés por la música india y todo lo que la acompaña, desde los solos de guitarra improvisados hasta las dietas macrobióticas y la ruta hippie hasta Marruecos, incluso los pasados estándares de 1976, Blonde on Blonde de Bob Dylan, Pet Sounds de Beach Boys. La combinación de estribillos pegadizos e innovación en el estudio de Revolver lo convirtió en el álbum pop perfecto, y su mezcla de economía, audacia y maestría aún no ha sido superada. Momento mágico. Las armonías de Here, There and Everywhere. Un lector escribe: que alguien me diga una sola canción de este disco que no sea excelente, para todas las edades, en cualquier momento y en cualquier lugar. Richard Lomas, Rotherham. Y en el número 1, el mejor disco de todos los tiempos, bueno, del siglo XX y de todos los tiempos, según los lectores de la revista Q Magazine, en febrero de 1998, OK Computer de Radiohead, tercer disco de la banda británica, publicado en 1997. Y atención al comentario, que es bastante largo, pero que acabaremos con ello si es que no me falla la cámara. Venga, preparaos. Cuando Radiohead se preparaba para grabar OK Computer, el multiinstrumentista Johnny Greenwood reconoció la falta de inspiración inicial publicando un mensaje en su página web pidiendo a los fans que le enviaran acordes inusuales. Lamentablemente la respuesta no fue más estimulante que un sol menor séptima y variaciones poco interesantes sobre un si disminuido. Sin embargo, pronto, ideas de un carácter radical empezaron a fluir libremente. El resultado fue vívido e intenso. Vívido y diverso. Los críticos, con aire de superioridad, sugirieron comparaciones con la música de Pink Floyd y las letras de Michael Stipe. De manera más evocadora, el guitarrista Ed O'Brien lo vio como un espectro atormentado. Luego, cuando habló con Q Magazine,
Thom Yorke catalogó con estructura influencias de composición hasta entonces no identificadas, pista por pista. Björk, Airbag. Suena estúpido, pues fue el álbum de la canción Isobel del disco Post de Björk. No me preguntéis por qué. Johnny Cash, It's Music for a Film. The Prison Tapes, The Folsom Tapes, se referir. Puedes oír a los prisioneros animándolo, gritando, riendo. Las canciones son tan poderosas en ese ambiente, se me eriza la piel cada vez que las escucho. Miles Davis, Passing. De hecho, Yorke afirmó que el álbum fundamental de jazz rock del fallecido pionero del bebop y jazz fusión, Bitches Brew, era la esencia de lo que intentamos hacer con OK Computer. Construir algo y verlo desmoronarse, reverberando. Esa era su belleza. Subterranean Homesick Alien nació de escuchar Bitches Brew sin parar. La primera vez que lo oí me pareció un caos de un segundo. Sonaba como si viniera de Marte. Me dio asco escucharlo. Pero luego, poco a poco, aspiras a algo de lo que te has enamorado y fallas por completo. Pero haces algo diferente con ello. Mucho más seguros y decididos es el éxito de Benz y, por cierto, tras enriquecedores encuentros con yo, con los compositores Michael Stipe y Elvis Costello, adoptaron una postura intelectual rigurosa respecto al contenido emocional del disco. En Let Down, Yorke advirtió: "Don't get sentimental, it always ends up trivial". No te pongas sentimental, siempre acaba siendo una tontería. En consecuencia, tanto en la letra como en el tono vocal, buscó la perspectiva de un testigo imparcial, de un reportero, en lugar de lanzarse de cabeza a la historia. Aún así, Jonny Greenwood se mantuvo escéptico ante las afirmaciones de objetividad y distanciamiento del material. Está revelando cosas sobre sí mismo, opinó. Confiesa, aunque nunca lo admitiría, es como si Marky Smith, el desaparecido cantante de Fall, fingiera que ninguna de sus canciones trata sobre él. Más allá de las contradicciones y los enigmas, OK Computer es una obra densa y profunda, y rompió las listas gracias a la reputación de su predecesor, The Bends, grabado 2 años antes. Y se mantuvo en ellas mes tras mes, sin llegar a ser un éxito masivo, pero cosechando gradualmente una gran admiración. The Bends no era precisamente rock suave, pero OK Computer es una propuesta más dura. A pesar de las guitarras distorsionadas que irrumpen en Airbag, Erectioneering y muchos otros temas, los riffs y las melodías no son todo. Por ejemplo, para el compositor Yorke, lo más significativo es It's Music for a Film. Es la línea de bajo. La línea de bajo es increíblemente brutal. Se desliza hacia arriba en la mezcla y golpea contra la frágil voz y la guitarra acústica, siendo demasiado literales, quizás, dado que la canción fue escrita para la versión motera de la película Romeo y Julieta de Hollywood. El opresivo bajo, manejado por el hermano mayor de Greenwood, Colin, habla de las fuerzas sanguinarias que destruyen a los jóvenes amantes, quienes dicen adiós mundo cruel con la maldición de despedida de la canción y la portada del álbum. We hope that you choke. Esperemos que te ahogues. El bajo vuelve a ser monstruo en Climbing Up the Walls, un informe desde dentro de la imaginación de la nación en masa. Don't cry or hit the panic button. No llores ni pulses el botón de pánico. En Subterranean Homesick Alien son las guitarras de gaviota y un piano vibrante. Guitarras de gaviota y un piano vibrante los que desvían la atención del atractivo convencional de la melodía y el ritmo, llevándolas hacia sensaciones más espaciales propias de la historia cósmica y farsesca de la canción. Los extraterrestres observan desde arriba la locura humana, filmando películas caseras para gente de Zark o donde sea. El coro ridículo que irrumpe sobre dulces guitarras acústicas y violentas guitarras eléctricas en medio de Paranoid Android es otra distracción hacia el meollo del asunto. The dust and the screaming. The panic, el polvo y los gritos, el pánico. En cuanto al contenido lírico, Yorke admitió a Q Magazine que hay elementos autobiográficos en Airbag y Lucky. En ellas aborda su miedo irracional a los accidentes de coche o avión, a la vez que expresa una fe optimista en que saldría ileso. Casualmente, la finalización de Airbag le brindó un raro momento de plena satisfacción cuando acabamos de terminar el bajo, esa línea de fondo otra vez, y pensé, esto es algo que nunca imaginábamos que no podíamos lograr. Llamé a mi novia solo para decirle, wow, hemos hecho algo realmente genial. Dejando de lado sus neurosis personales,
parece que algunas opiniones sociales de York también afloran en OK Computer. Un cinismo y una rabia irremediables están en varias de las últimas canciones. Voodoo Economics, It's Just Business, Cattle Prods and the IMF, Trust I Can't Rely on Your Rabia Perdón, voy a repetir. Voodoo Economics, It's Just Business, Cattle Prods and the IMF, Trust I Can't Rely on Your Vote. Economía vudú, son solo negocios, aguijones éticos y el FMI. Confío en poder contar con tu voto. Electioneering. Now self-employed, concerned, but powerless. An empowered and informed member of society, pragmatism, not idealism. Ahora autónomo, preocupado pero impotente. Un miembro empoderado, informado de la sociedad, pragmatismo, no idealismo. Fitter happier. Y finalmente, bring down the government. They don't speak for us. Derriben al gobierno. No lo hacen. No hablan por nosotros. No surprises. Sin embargo, York se esforzó por recalcar que, en parte contrariamente a la tesis confesional de Johnny Greenwood, los personajes más extravagantes a los que da voz son producto de la ironía y la imaginación, no de una representación psicótica. Sin inhibiciones, se aventura a cosas bastante extrañas, despotricando. Up with his head, que le corten la cabeza, en Paranoid Android. Y Karma Police, arrest this man, he talks in maths. He passes like a fridge, he's like a dead tune radio. Esta es la única que sabía cantar. Perdonad, Policía de Karma, arresten a este hombre, habla en matemáticas, zumba como un refrigerador, es como una radio desafinada. En Karma Police. Probablemente no está retratando tanto el fascismo, sino un mundo totalmente cargado de tensión. El turista está tan sobrecargado de electricidad nerviosa que they ask me where the hell I'm going at 1000 feet per second. Hey man, slow down. Idiot, slow down. Me preguntaron dónde diablos voy a 1000 pies por segundo. Oye hombre, baja la velocidad. Idiota, baja velocidad. Pero otros protagonistas están mucho más allá de esta autoconciencia, por esperar que sea. El asesino de Climbing Up the Walls ha renunciado a toda empatía por los demás en favor de fantasías de evidencia, mientras que la voz computarizada del estilo de Stephen Hawking de Fitter Happier subsume las emociones reprimidas en espantosos bromismos, espantosos bromismos, inducidos por Prozac. At ease, a safer car, Bill Manning in backseat. Tranquilo, un coche más seguro. Bebé sonriendo en el asiento trasero. Paranoid Android parece hablar por todas estas almas deformadas al concluir con un toque de horror universal de Kurt Cobain. The vomit, God loves his children, yeah. El vómito, Dios ama a sus hijos, sí. Ya acabo, disculpad. Quizás Radiohead ofrezca una especie de contrapunto ácido a la misión de Oasis de alegrar a la nación, a Gran Bretaña o Reino Unido. El difícil OK Computer difundió la noticia llevando a Pablo Honey y The Bends de vuelta al top 40. En su reseña de 5 estrellas para la revista Q, David Cavanagh dijo: ahora Radiohead definitivamente puede figurar entre las mejores bandas del mundo. Eso no es exagerado. Thom Yorke, Johnny y Colin Greenwood, Ed O'Brien y el baterista Phil Selway llevaban hasta 1997 juntos 12 años. Ahora llevan pues más de 40 años. Llevan ya ahora 40 años. Pero por razones inexplicables de la dinámica del grupo, su pasión colectiva permanece intacta. Aunque hace 10 años que no publican disco, desde A Moon-Shaped Pool de 2016. A ver si publican disco nuevo pronto. Bueno, va. Y acabamos. Momento mágico de OK Computer. El cansancio infinito del estudio de No Surprises. No alarms and no surprises, please. Sin alarmas ni sorpresas, por favor.
No surprises. De lo más refrescante. Una lectora escribe: estamos todos jodidos. El mundo es un desastre. Estamos todos alienados y solos. Pero estamos juntos en nuestro aislamiento. Y armados contra nuestra propia perdición. Repetimos. Estamos todos jodidos. El mundo es un desastre. Estamos todos alienados y solos. Pero estamos juntos en nuestro aislamiento y armados contra nuestra propia perdición. Orla Russell, Conway, Dublín. Yo creo que es lo que prefiguraba antes de la pandemia del 2020. Fíjate. Este disco y esta sensación de la lectora prefiguraron la pandemia del COVID del 2020. Fíjate. Bueno. El número 1, el disco favorito de los actores de la revista Q. Y con este disco acabamos el repaso a los 100 discos, a los 100 mejores discos de todos los tiempos. Para mí, los 100 mejores discos del siglo XX. Bueno, no todo el siglo XX. La segunda mitad del siglo XX. De los años 60 a los 90. Ha sido un placer. Ha sido una manera de celebrar mis 50 años que celebraré en otoño. En octubre. Un feliz momento de recordar mi juventud. La música prácticamente de mi juventud. De cuando iba a la mediateca a escuchar discos. De cuando me dejaban discos para grabar. Compré alguno en cassette. Algunos después me lo grabé. Algunos después me lo compré algún CD de segunda mano. Pues, y después en vinilo. Y tal. Y nada, pues un fuerte abrazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comentadme el vídeo. Dale like si os ha gustado. Compartirlo. Haced lo que queráis. Disfrutad de los otros vídeos que he hecho anteriores. Muchas gracias por seguirme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en un momento. Y igual, si no da tiempo antes de marchar de vacaciones en julio, o si no a vuelta de vacaciones, comento algunas singularidades de esta lista, que por razones de tiempo, porque he estado 1 hora 18 minutos, pues comentaré peculiaridades de discos que no han entrado en la lista y tal, que también traduciré. ¿De acuerdo? Vale, pues nada, pues aquí lo dejo. Estoy cansado, hace calor, estamos en junio, han pasado 2 meses de este último vídeo, pero ha sido un placer. Saludos, beso, fuerte abrazo, hasta la próxima. Gracias, adiós.